Bueno amigos, continuamos con el programa Edificaciones Sostenibles. En esta ocasión estamos con la arquitecta Carla Chávez, quien ha hecho unas maestrías en la Universidad de Colorado. Y en ese contexto ha asistido a la Exposición Mundial del 2010 en Shanghái, cuyo nombre en castellano fue Mejor Ciudad, Mejor Vida. Sobre esto, Carla nos va a contar, nos va a dar luces de lo que fue. Después de lo que he estado viendo, lo que me ha mostrado, creo que les va a interesar bastante. Es una exposición donde, más allá que ha sido a nivel mundial, se ha invertido mucho dinero. China ya nos va a contar por qué y cómo es que ha hecho esta exposición, pero indudablemente van a ver lo importante que va a ser que ustedes conozcan y tengan conocimiento de esta información. Bueno, entonces vamos a dar el saludo correspondiente a Carla. Carla, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a ti. Estamos deseosos por conocer toda la información que nos vas a dar. Ante todo, cuéntanos un poco cómo es tu periplo por la Universidad de Colorado, ¿no? Sí, bueno, yo vivo ya en Colorado 12 años, en Estados Unidos, y seguí una maestría, doble maestría en arquitectura y la otra en urbanismo. En el año 2010 tuvimos la oportunidad, un grupo de taller de urbanismo, de viajar a Shanghái, China, para la Exposición Mundial de Shanghái, donde el tema era Better City, Better Lives, como lo has mencionado, mejor ciudad, mejor vida. Y fue una cosa increíble ir a un país oriental de Asia, donde China prácticamente mostró todo el potencial económico con la infraestructura que desarrolló para este evento, ¿no? Sí, dice que se ha invertido más o menos 45 billones de dólares para la exposición mundial en infraestructura. Construyeron 2 líneas de metro nuevas, gastaron dinero inmobiliario, árboles, veredas, lo que son bicicletas, arte público, y se gastó más o menos 4.2 billones de dólares en lo que es la exposición en sí. La mascota de la exposición, acá podemos ver, es Haibao. ¿Cómo se llamó? Haibao. Haibao, ¿Qué sí, significa? que es tesoro marino, tesoro del mar. Del mar, sí, porque para ellos el océano, Shanghái es una ciudad que está ubicada muy cerca al océano, y pues consideran todo lo que es producto del mar es una joya, ¿no? Entonces esto fue la mascota. Sí, así veo, porque la tarjeta de ingreso está también Haibao ahí. Está Haibao. Sí. 100 yuanes. 100 100 yuanes, que equivale más o menos, 6 yuanes es un dólar, a 100 entre 6, más o menos $15 era la entrada para la exposición. Una entrada era para un día de exposición. Ya, bueno, y la exposición, definitivamente. Sí. Imagino, no sé si un día uno puede recorrer todo. No, definitivamente no. Más o menos el área, se dice que ha sido la exposición más grande en la historia de las exposiciones mundiales. Ocupa un área de 5.28 kilómetros cuadrados, que equivale a 528 estadios de fútbol. 528 estadios de fútbol. Exacto. Y bueno, hubieron más o menos 200 países con pabellones, construyeron pabellones de exposición. Cada país ofreció un tema diferente, ¿no? También se presentó una zona, hubieron 5 zonas. En la zona A, B, C y D. La zona D y E estuvieron ubicadas al norte del río Huangpu, y la zona A, B y C al sur del río Huangpu. Y la zona D y E estaban prácticamente especializadas en lo que son corporaciones enfocadas a lo que es el desarrollo sostenible. Y hay una parte de la exposición que fue Urban City, que es Urban Best Practice, justamente era nuestro tema de estudio, lo que ofrecían casos de diferentes países del mundo sobre el desarrollo urbano en las ciudades. Y las Naciones Unidas lo ha dicho que para ese año, el 2010, el 55% de la población mundial está ubicado en las ciudades. Urbanas. En las áreas urbanas. Sí, así veo, porque la arquitecta nos ha traído unos datos bastante interesantes, bastante importantes. En 1800, el 2% de la población vivía en ciudades. En 1950, la cifra pasa a 29%. Y en el 2000, ya prácticamente la mitad de la población ya está en las ciudades, ¿no? Cada vez el área rural está más o menos habitada, ¿no? Exacto. Y algo interesante que pudimos observar en Shanghái, como ellos tienen una ley que 1/3 del desarrollo urbano, 1/3 lo respetan para la agricultura. Entonces 1/3 no lo puedes tocar, tiene que ser para áreas agrícolas, de eso es lo que la ciudad, ¿no?, se alimenta.
El pabellón de China fue uno de los más impresionantes. Cada pabellón era como de darse la vuelta al mundo en la exposición. Entonces, el 95% de los visitantes, esta exposición duró 184 días, ¿no? O sea, prácticamente medio año, ¿no? Sí, medio año, de mayo hasta octubre, Yeah. y hubieron 70 millones de visitantes en ese periodo. 70 millones, o sea, prácticamente 2 veces la población del Perú. Exacto, fue bien, bien concurrida y increíblemente el 95% de los visitantes fueron chinos. Ah, qué anecdótico, ¿no? 95% de los visitantes fueron chinos porque China tiene un billón de habitantes. Sí, 5% nada más fueron extranjeros, ¿no? Que, de Europa, de América, de Asia mismo. Ahora, te quiero contar un poco acerca del pabellón peruano. Lo que más resaltó en el pabellón de Perú fue la comida. El lomo saltado se acabó en varias oportunidades porque nosotros hacíamos el seguimiento de lo que pasaba y yo más que todo me fijaba en lo que pasaba en Perú. Claro. Y había noticias de que el lomo saltado se había acabado, ¿no? Ah, o sea, mira. hubo mucha demanda en comida, la gente iba mucho a comer al pabellón de Perú. Y el diseño sí era un poco rústico. Me gustó el diseño, quizás se pudo explotar más. Se usó se usó caña y se hizo un diseño como esteras en la parte de la fachada. La parte interna sí un poco que dejó, ¿no? Bueno, quizás se centraron un poco más en el tema de repente exterior, ¿no? O de repente de lo escenográfico. Y bueno, probablemente no hayan dedicado mucho a otras cosas. Sí, No sé, pero fue emocionante porque mis amigos, mis compañeros de clase, entrábamos al pabellón de Perú, podías ver tu Machu Picchu, podías escuchar la música y luego terminar en el área de comedor y pues probar los platos, ¿no? típicos y consumir, exactamente. Entonces, eso fue una experiencia muy linda, muy rica de estar tan lejos del país y estar a la vez tan cerca, ¿no? Con los tuyos en ese momento. Otros pabellones muy bonitos fueron el pabellón de Brasil, porque justamente en esa época la época que fui, se veía la Copa de Sudáfrica y el pabellón de Brasil era enorme y con mucho énfasis al fútbol. Habían pelotas de fútbol, el pabellón de Cuba con el café, cada país mostraba lo mejor de lo que tiene, ¿no? El pabellón de Saudi Arabia es uno de los que más se visitó. Trajeron palmeras, o sea, era una cosa también, tengo fotos de esto, palmeras y era una cosa increíble. Bueno, no he podido resistir porque obviamente era un momento más o menos cálido, ¿no? Indudablemente, porque sí, verano. Vamos a China en este momento y como que no creo que crezca, pero ni una semilla. Exacto, no, era un momento propicio de mayo a octubre, excelente clima. Es una primavera, verano y parte de saliendo hacia el otoño. otoño. Exacto. Los pabellones de España y Reino Unido son los que ganaron los premios de mejor diseño. El pabellón de España tuvo un diseño como de una canasta, ¿no? Muy, muy lindo, muy original y mostraron por dentro lo que es la conquista en varios países, mostraron en forma abstracta huesos de la gente que mataron los indígenas y al final mostraron un bebé gigante demostrando que es el futuro, ¿no? El futuro de la humanidad, algo nuevo que viene a ser lo sostenible en este caso, ¿no? Que vamos a llegar a ese punto. Sí, pues porque realmente la sostenibilidad ha sido, por lo que me has estado explicando, un poco de los casi el centro de la exposición. Bueno, es un tema que ahora es totalmente actual. Sí, justamente la exposición llevó a cabo la mezcla de diversas culturas en la ciudad, la prosperidad económica que hay en la ciudad, las innovaciones de la ciencia y la tecnología en la ciudad, remodelación de las comunidades en la ciudad y las interacciones entre las zonas urbanas y rurales, ¿no? Todos esos puntos fueron enfocados en la exposición mundial. Hubo un área, como mencioné antes, de las corporaciones y de lo que es la parte sostenible, la parte urbanística, muy, muy interesante. Se mostraron paneles solares, energía eólica, lo que son áreas verdes, mostraron maquetas de una ciudad que en China se ha construido para demostrar cómo realmente la sostenibilidad permite el ahorro de energía, ¿no? Y China, que es un país tan extenso, ¿no? Sí, no solo eso, sino que requiere pues cantidades ingentes de energía y que llegan a represas como esta, me parece que se llama hay una represa gigantesca que hace poco han hecho y que obviamente más allá de a veces de los problemas a nivel ambiental muestran pues la capacidad que tiene de inversión, ¿no? Este país. Y claro, también
tiene tiene un tipo de legislación que también permite que se pueda trabajar de una manera bastante más radical, ¿no? Exacto. En los demás países cualquier movimiento que se hace se consulta y se tiene que ver con los que están habitando, ¿no? Exacto. Lo que hace que a veces se retrasen, retarden, o simplemente no se realizan unos proyectos, ¿no? Exacto. Bueno, y como efectivamente, ¿no? Tú te puedes dar cuenta de toda la tecnología que ellos pusieron en esta exposición, el mobiliario urbanístico, las bancas, las luces, paredes verdes. Era una cosa fantástica, ¿no? Era como vivir un futuro increíble. Gastaron mucho dinero, rescataron también muchos edificios porque esto fue construido en un área muy cercana al centro financiero de Shanghái, y habían también edificios que eran fábricas y las rescataron para hacer los pabellones. Ah, mira. Ajá. Ahí se presentaron los casos de Barcelona, casos de Reino Unido, ¿no? De varias ciudades europeas, también ciudades asiáticas, donde han habido cambios, movimientos muy grandes de masa rural a la ciudad, moviéndose al área rural, urbana, y las consecuencias y cómo puede uno en un futuro con el planeamiento, que es lo que falta quizás, ¿no? Mucho acá quizás en nuestra sociedad, sí, ¿no? Bueno, sí, de repente si te refieres a Perú, por ejemplo, actualmente ya desde un tiempo atrás ya se le da más poder a las regiones y están tratando de trabajar mejor y con mejor planificación. De todas maneras es un tema gradual que, bueno. Exacto, y justamente esos casos de diferentes ciudades, diferentes países, te permite ver, comparar la realidad de Perú, la realidad de muchas ciudades de la costa, de la sierra, de la selva, con lo que está pasando en el mundo, y que quizás sea un poco lento, pero es lo mismo. Es casi lo mismo proceso, pero en forma un poco más lento quizás, ¿no? Sí, bueno, es que lo que también pasa es que en las regiones hay muchos, o más bien hay veces hay pocos profesionales que estén especializados, entonces todavía llegan a ser todistas, ¿no? Exacto. Entonces eso hace que a veces algunos proyectos no se puedan llevar con la facilidad que se requieren y con la inversión, ¿no? Que es no necesaria. se puede ejecutar todo, ¿no? Exacto. Estas son las razones, pero sin embargo, si comparas la inversión que actualmente en la actualidad hay de las regiones y de los municipios en el interior del país respecto a lo que había hace 5 años o 6 años, hay diferencias, probablemente. Sí, sí, es cierto. Y otra cosa también que se puede rescatar es que tuve la oportunidad de ir por segunda vez a la misma exposición, porque la segunda vez fue ya representando a la universidad para estar con estudiantes de otros países y ver qué hacer en esa área después de la exposición. O sea, caray, claro, ver qué se va a hacer. Se levantaron todo y eso quedó en pampa. Justamente era cosa de estudiantes ver si se tumbaba todo, se dejaba ahí, se convertía en edificios, se convertía en viviendas, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Y fue interesante, éramos más o menos 36 estudiantes de diferentes partes del mundo, éramos 6 equipos, hubo como un concurso de 10 días, estabas encerrado ahí, te daban alojamiento, comida, todo, pero estabas metido ahí. Y salieron ideas muy increíbles, muy increíbles. Entonces quizás también eso se puede aplicar en nuestra sociedad, con los estudiantes que tienen ideas tan geniales, ¿no? Como especie de ejercicio, qué hacer con partes de las regiones o como ejercicio. Bueno, sí, créeme que sí. Mira, yo siempre he opinado también lo mismo. Siempre el estudiante está más desprejuiciado, tiene menos prejuicios. En cambio, ya nosotros, cuando ya tenemos cierta edad, ya conocemos también términos legales, sabemos dónde las cosas se atoran, dónde quedan. El límite de la imaginación lo tenemos bastante claro, donde ya ahí no puede ir. Y no, bueno, hay muchas cosas para hablar. Por eso vamos a hacer una pausa y regresamos con la arquitecta Carla Chávez. Bueno, continuamos con la entrevista en el programa de Edificaciones Sostenibles con la arquitecta Carla Chávez. Ahora llegamos ya a la parte final de la entrevista y nos va a contar pues qué conclusiones tiene esta visita de China, ¿no? Bueno, fue una experiencia increíble, ¿no? Primeramente, para ir a China tuve que postular a un cupo dentro de mi clase, escribir una composición y bueno, tengo antecedentes, ancestros de China, ¿no? Y el estar allá me sentía como haber estado en Perú.
Cuéntanos por qué. La percepción del espacio en China, viviendo tantos años en Estados Unidos, ¿no? 12 años casi viviendo en Estados Unidos, es diferente la percepción del espacio. Tú tienes un área que nadie la puede invadir. Estás sentado en el ómnibus o en la calle, en el parque, tienes un área que todo el mundo respeta. En Perú, si vas al banco, haces la cola, dejas más o menos 10, 15 centímetros, claro. ¿verdad? En China no dejas nada, estás pegadito. ¿Ah, sí? Sí. Qué curioso. Sí, entonces muchos de mis compañeros tenían como una especie de claustrofobia, una sensación... Al hecho de ¿no? estar tan pegado, tan junto, ir en masa, ¿no? Y para mí fue una cosa como estar en casa. Bueno, sí, pues viéndolo de esa manera, sí, pues es cierto. De por sí, cuando uno viaja en el Metropolitano en la actualidad, no sé si te está yendo que de repente sin subir el Metropolitano. O ir en la combi, ¿verdad? Sí. O sea, es esa sensación de estar con alguien. Que a la combi se suma el hecho de ir incómodo, ¿no? Sí, pero bacán, porque allá también en China tomar el metro era para ir a la exposición, era una cosa increíble. Subíamos, pero en mancha, ¿no? Y no podías ni respirar, te parecía que te ibas a ahogar. Ajá. Y yo que pues soy bajita y allá todos son bajitos, ¿no? Y solamente mis compañeros eran altos, pero los europeos y los extranjeros en general, exacto, ¿no? pero los demás eran pues bajitos. Entonces yo me sentía como parte de ellos, ¿no? Sin ser chinita, claro. ¿No? Ojalá me sentía como parte de ellos. Y casualmente hice un ensayo que dejé en la universidad para los futuros viajes, porque la universidad ha organizado viajes anuales, como una especie de herramienta para que ellos no les choque esa realidad del espacio. Un libro de Tumis. Tumis para extranjeros, para estar en un país subdesarrollado, porque bueno, de todas maneras China será una potencia, pero todavía creo que es considerado un país en subdesarrollo. Es un país económicamente muy fuerte, pero está en vías de desarrollo, ¿no? Es lo anecdótico, ¿no? Sí. El título de que realmente, aunque es una potencia mundial... Pero en fin, hemos llegado al final. La verdad es que el tiempo nos ha quedado corto. Hay mucha información que he visto y hemos conversado para tocar, pero lamentablemente el tiempo nos ha ganado. ¿De repente algunos comentarios finales? No, bueno, agradecerles a ustedes, a todo el equipo, ¿no? De producción por tenerme acá en la casa. No, más bien a ti, por habernos traído una información tan importante que estamos mostrando a los colegas y que van a poder ver en la pantalla, ¿no? Información de primera mano, porque nos has traído un montón de imágenes, entonces obviamente ustedes han podido ver de primera información de algo que bueno, no hemos podido asistir, me incluyo, pero que sin embargo prácticamente es como haber estado unos minutos por ahí, ¿no? Bueno, agradecemos a la arquitecta Carla Chávez su tiempo, que ya en este momento en unas horas está regresando a Colorado, entonces por eso hemos abusado un poco de sus minutos para que esté con nosotros. Con mucho placer. Bueno amigos, continuamos con el programa, ya regresamos con Edificaciones Sostenibles.